Bueno, buenas tardes a todos. Hoy en el nuevo webinar que tenemos nos va a tocar charlar con el doctor Michanchuk, Vadim Michanchuk, que es el abogado de la Asociación de Médicos Municipales de Buenos Aires. Vamos a tocar unos temas legales que son temas que están en la palestra hoy en día. Es uno de los grandes problemas que estamos afrontando todos los médicos que trabajamos con pacientes COVID-19. Nos acompaña nuestra coordinadora, la doctora Karina Balazzini, y le vamos a ir pidiendo a Karina que nos introduzca un poco con alguna pregunta que a vos te preocupa o que le preocupa a todos los intensivistas de Buenos Aires. Karina. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bienvenido, Vadim. Para nosotros es un orgullo tenerte en esta entrevista. En realidad lo que hicimos fue recolectar preguntas de nuestros compañeros de todas las dudas que teníamos. Así que bueno, te vamos haciendo, sé que te podés explayar perfectamente. Lo primero se refería con lo que es el consentimiento informado. Principalmente de drogas para uso compasivo. Si bien hasta la semana pasada teníamos para usar la hidroxicloroquina y el caletra, esta semana el Ministerio la sacó de una de las indicaciones, salvo que se haga en trabajos científicos. ¿Cómo hacemos si vamos a usar, por ejemplo, el que va a usar el plasma convaleciente, el que decide usar caletra? ¿Cómo hacemos con el consentimiento informado? ¿Quién lo debe firmar? Si el paciente está en insuficiencia respiratoria, ¿vale que el paciente lo firma? ¿Quién lo debe solicitar? Si el paciente no lo puede firmar y solicitamos a un familiar, viste que ahora hablamos por teléfono con el familiar, porque el familiar también está en cuarentena y no se puede acercar al hospital. ¿Cómo hacemos? Porque el familiar no lo va a firmar. ¿Qué hacemos? ¿Le tenemos que mandar un mail? ¿Nos tiene que devolver por mail firmado? ¿El consentimiento nos brinda protección frente a litigios? Esas son más o menos las preguntas que queríamos hacerte con respecto al consentimiento informado. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir este tipo de actividades con ustedes. Y es un orgullo para mí trabajar para el equipo de salud que está poniéndole todo a trabajar para sacarnos de esta pandemia que nos toca vivir. Así que muchas gracias y es un orgullo para mí. Bueno, en primer lugar es importante que todos tengamos en claro que a partir del nuevo Código Civil hay reglas nuevas y claras. La primera de ellas es que todo acto médico requiere consentimiento informado. Ahora bien, todo acto médico requiere consentimiento informado, pero no todo acto médico requiere consentimiento informado por escrito. ¿Está claro? Vamos de nuevo. Todo acto médico en Argentina requiere consentimiento informado. Ahora, solo alguno de esos actos médicos requiere que el consentimiento sea por escrito en un formulario con la firma, le decimos firma al garabato del paciente o del representante legal. ¿Está claro? Primer anclaje de esta charla. Todo acto médico necesita consentimiento, pero solo algunos requieren el consentimiento por escrito. ¿Eso de dónde surge? Por si ustedes quieren tener la fuente del artículo 7 de la ley 26.529. De ahí surge qué actos requieren que el consentimiento esté plasmado por escrito. Los que no estén en esa lista, que es internación, intervención quirúrgica, estudios diagnósticos o tratamientos invasivos, o la revocación del consentimiento, esos 5 puntos, lo que no esté dentro de esa lista, el consentimiento puede ser verbal. ¿Cómo se materializa el consentimiento verbal? Porque es obligatorio tener el consentimiento. El médico lo anota en la historia clínica en papel, en la ficha de consultorio o en la historia clínica electrónica. Entonces, el segundo anclaje es, la mayoría de los actos médicos, si bien el consentimiento es obligatorio, requieren consentimiento verbal. Y el consentimiento verbal implica que el paciente lo brindó y el médico lo anotó. Entonces, ahora sí vamos con las preguntas concretas. Vamos al uso de drogas de uso compasivo durante la cuarentena, ¿no es cierto?
Bueno, el Código Civil, en el artículo 58, habla específicamente de investigaciones en seres humanos. Entonces, se requiere cumplir con una serie de pautas para utilizar esas drogas de uso compasivo que están en el artículo 58, y es documentar bien en la historia clínica los alcances, los beneficios esperados y la voluntad del paciente de someterse a esa situación, a ese uso de drogas compasivas. Mi recomendación es que por más que no sea uno de los actos médicos que la ley establece que deben tener un consentimiento informado firmado por escrito, mi recomendación, porque yo laburo para ustedes, no para los pacientes, es que haya una constancia de que la persona aceptó y la firme. La pregunta es, ¿quién lo debe firmar? El principio general es que el consentimiento informado lo tiene que firmar el paciente. Si el paciente está en insuficiencia respiratoria, estaríamos en una analogía como el paciente que entra a la guardia inconsciente después de haber tenido un accidente de tránsito, por ejemplo. Entonces, el consentimiento informado, si bien como dijimos al principio es obligatorio para todo acto médico, en algunos casos verbal y en otros escrito, el consentimiento informado es el principio general, pero ese principio general tiene excepciones. Una de esas excepciones es que el paciente no pueda brindarlo en el momento y que no tengamos un familiar a mano de los que están en la lista, porque la ley 26.742 establece una lista de personas, de familiares que pueden firmar por el paciente, obviamente el conviviente, obviamente el hijo mayor, el padre, la madre, etcétera, etcétera. Otro día, si ustedes quieren, hacemos una charla específica sobre eso, y hay un listado de personas. Entonces, ¿quién lo debe firmar? Tercer punto de anclaje, el paciente. Si no lo puede firmar y la utilización implica en una balanza más beneficio que perjuicio, le damos para adelante aún sin el consentimiento del paciente, si estamos hablando de riesgo de vida, si estamos hablando de que esa medicación o esa droga le aporta claramente por bibliografía, por estadística, por antecedentes científicos, una posibilidad que de lo contrario termina en la muerte. ¿Quién lo debe solicitar? El médico tratante. Esto es algo sobre lo que venimos trabajando mucho en los hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en privado también, que a veces el consentimiento te lo solicita una empleada administrativa o alguien del equipo. Bueno, la verdad es que la ley exige que sea el médico tratante, porque ¿quién mejor que el médico tratante para explicarte? Mirá, yo me operé en el San Camilo una hernia y después me operé, no me acuerdo dónde, porque fue una urgencia, el apéndice. Y la verdad, bueno, me pasó una administrativa el consentimiento por abajo de un blindex, donde le pasé la credencial de la prepaga, una locura. Así que como me iba a operar un amigo, a mí todas esas cosas, viste, en casa de herrero, cuchillo de palo, así que seguí para adelante. Pero eso es un riesgo altísimo. ¿Para quién? Para la administrativa, que me pasó el papelito, el consentimiento por abajo del blindex, y yo se lo devolví firmado con la credencial. No, para el médico que entró al quirófano conmigo, porque ese es el que corre el riesgo. Porque la ley exige que sea el médico tratante el que firmó el consentimiento como prueba de que él, que es el que metió mano adentro mío, me explicó. ¿Qué cosa? Un montón de cosas que la mayoría de los consentimientos no tienen. ¿Cuál es mi estado de salud actual? ¿Cuál es mi diagnóstico? ¿Cuál es el procedimiento propuesto como tratamiento? ¿Cuáles son los procedimientos alternativos? ¿Cuáles son los riesgos, molestias y efectos adversos de todos esos procedimientos, el que me propone y los alternativos? ¿Y cuál es el riesgo de no llevar adelante ninguno de los tratamientos? Es decir, esto que les estoy diciendo es muy importante, y fíjense después, más allá de la pandemia y todo eso, que ningún consentimiento lo tiene. Hay que informarle al paciente, según el nuevo Código Civil, cuál es el riesgo de que yo no me opere, o que yo decida no hacer el tratamiento, o de que no cumpla con las pautas de alarma. Entonces, esa era la pregunta 2. ¿Quién lo debe solicitar? El médico tratante. Si lo firma un familiar, voy a la tercera pregunta. ¿Cómo se hace si estamos en cuarentena? Si puede mandarlo, si debe mandarlo por mail o por WhatsApp. Bueno, primero, no está dentro de los actos que la ley exija
como que requiere el consentimiento por escrito. Con lo cual, si lo tiene que pedir, ¿ustedes me ven? Sí, ¿no? Si lo tiene que pedir, si se tiene que pedir a través de un mail, uno puede hacer un adelanto a través de un mail, es mejor que haya un consentimiento a través de un mail a que no haya nada. Lo ideal es que lo brinde el propio paciente. Si el paciente no lo puede pedir y hay que pedírselo a un familiar, bueno, es mejor que esté a través de mail o a través de WhatsApp documentado y explicando por qué uno lo hace de esa manera, porque estamos en cuarentena, es mejor eso a que no haya nada. Después, esta pregunta es muy interesante. ¿La existencia de un consentimiento informado nos brinda protección frente a potenciales litigios? Sí, no solo eso. ¿Ustedes me escucharon? ¿Me están escuchando? Sí, sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Yo porque me entran llamadas y WhatsApp y no sé si en el medio se entrecorta. La pregunta es, ¿la existencia de un consentimiento nos brinda protección? Sí, no solamente que les brinda protección. Yo sé que el consentimiento, el equipo de salud lo ve como algo tedioso a llenar y es difícil que se hagan buenos consentimientos. Pero no solamente que les brinda protección. Quiero decirles que en los últimos 5 años hay médicos que han perdido juicios, no porque se haya probado un daño físico o la muerte, sino porque el consentimiento estaba confeccionado de una manera diferente a lo que dice la ley. Entonces la justicia, más allá del reconocimiento legal que tiene el consentimiento, porque es lo que le da la posibilidad al paciente de decidir qué hacer o no hacer, si acepta o no acepta, el reconocimiento legal también se trasladó a un reconocimiento en tribunales en donde ha habido que pagar indemnizaciones, repito, hemos perdido juicios, donde hubo que poner una indemnización, poner plata para pagar una indemnización, no porque se haya probado el daño, sino porque como el consentimiento no estaba debidamente confeccionado, la jueza o el juez determinaron que se violó el derecho a la información del paciente, derecho que está reconocido por la ley en nuestro país. Entonces el paciente no solamente tiene derecho a que ustedes no lo dañen, ¿no es cierto?, sino que también tiene derecho hoy, que es un derecho con reconocimiento legal y tribunalicio y económico, derecho a ser informado. Y si no lo informaste, hay que pagar. ¿Está claro? Entonces, ¿nos protege? Sí, claro que nos protege. ¿No? La no existencia de un consentimiento es haber perdido el juicio ya. La mala confección de un consentimiento, o dicho de otra manera, confeccionar un consentimiento de una manera diferente a lo que dice la ley, ya me hace haber perdido el juicio en lo que es la parte del derecho a la información del paciente. ¿Se puede, la quinta pregunta, ¿se puede hacer firmar un consentimiento a un familiar para que brinde asistencia ventilatoria manual en situación de agotamiento de recursos? ¿Para que brinde quién? ¿El equipo? No te escucho, Karina. Esto lo sacamos de Italia, porque en Italia cuando el equipo de salud terminó colapsado, se pidió a los familiares para que ayuden, que ambucen al paciente, que ayuden a respirar a los pacientes, pero se les pidió un consentimiento informado. Si eso se puede hacer en el caso que nos agotemos todos los recursos. Por supuesto, sí. Primero quiero darles tranquilidad. Frente a una situación de colapso del sistema o de colapso del lugar de trabajo, sin que haya colapsado todo el sistema, ponele que estás en un lugar donde colapsó tu lugar de trabajo, todos los principios legales ceden. Porque después vi también que había otras preguntas relacionadas con eso. Es decir, que tengan la tranquilidad de que cuando se colapsa el sistema, ustedes tienen que tomar la mejor decisión en el momento con los elementos que tienen y nadie los puede cuestionar. Esto es lo mismo que cambia la ética individual con la ética colectiva. Esto lo aprendí en la causa de Cromañón, cuando el SAME fue llevado a juicio por haber trabajado en Cromañón, una locura. Entonces aprendí lo que es la ética individual de la ética colectiva del trabajo médico. En una situación donde hay víctimas múltiples, muchas veces el profesional de la salud tiene que decidir a quién asiste. Y asiste al que más chances tiene de sobrevivir. Nos guste o no nos guste, es un criterio. Cuando vos tenés víctimas múltiples, ese criterio hay que utilizarlo.
Y en tanto y en cuanto vos tengas una justificación de por qué ventilaste al paciente B y no ventilaste al paciente D, estás cubierto legalmente. El asunto es que hace una justificación científica de por qué entendiste que esa chance se la tenías que dar al B y no al D. ¿Se entiende? Entonces, obviamente que si tenés que delegar en un familiar la tarea de bolsearlo al paciente, esa persona, ese tercero familiar, tiene derecho también a ser informado de que llevar adelante esa actividad lo expone a un riesgo. Lo informás, anotás que se le informó y esa persona puede decidir si quiere hacer ese trabajo de bolsear al paciente o no, asumiendo los riesgos que eso implica. Así que bueno, con eso cerramos las preguntas de... Igual a mí me gustaría preguntarte, porque no me quedó claro, si yo tengo, por ejemplo, me comunico con mail con el familiar pidiéndole el consentimiento, ¿está bien que el familiar firme el consentimiento y me mande una foto de ese consentimiento firmado y yo lo imprimo Mirá, y lo pongo en la historia? a ver, te repito, el consentimiento ¿para qué? ¿Para el uso de drogas, compasivo de drogas? Drogas compasivas, que drogas, porque para el coronavirus no hay un tratamiento justo, oportuno. Bueno, Entonces, están probando diferentes... si el paciente está inconsciente, o sea, si vos me decís que se lo pedís al familiar, es porque el paciente no lo puede brindar, ¿verdad? Claro. Bueno, si el paciente no lo puede brindar y la aplicación del tratamiento implica una mejora para el paciente, vos podrías avanzar aún sin el consentimiento del familiar. Pero si queremos darle una vuelta de rosca y tener un respaldo mayor, uno le puede informar al familiar y el familiar a vuelta de mail puede contestarte, firmar un consentimiento, escanearlo y mandártelo escaneado. Es decir, ten en cuenta que no es un acto de los que la ley exija un consentimiento informado por escrito. Claro. Y estamos hablando de un paciente grave al que vos le estás tratando de dar una chance. Si vos me decís, esto porque es en este contexto y un paciente que está grave, porque si vos lees todo lo que es el uso de drogas compasivas, es el propio paciente el que puede decidir someterse a esa situación. Pero acá estamos hablando de una cuestión, de una situación de pandemia y de una situación de gravedad para el paciente. ¿Se entiende? Perfectamente. Martín, ¿querés vos decir las preguntas que siguen? No, quería saber, Vadim, acá en Argentina, con el deseo anticipado del paciente, ¿hasta dónde, digamos, en teoría hay que respetarlo? ¿Quién lo debe dar cuando el paciente obviamente no está en condiciones de comunicarse con el profesional? Mirá, las directivas de voluntad anticipada, nosotros tenemos dos escenarios. El escenario de lo que es la muerte digna, que es cuando el paciente está en una situación de irreversibilidad o incurabilidad, ya sea por una patología o ya sea porque sufrió lesiones en un accidente. Ese escenario de muerte digna donde el paciente dice, muchachos, yo no quiero más, no quiero esto, no quiero... Pero él ya está viviendo esa situación de irreversibilidad. Y después tenemos otro escenario, que es el de las directivas de voluntad anticipada, que son las directivas para actos médicos futuros que yo brindaría ahora, por ejemplo. Salgo del estudio y decido hacer directivas de voluntad anticipada para adelante. ¿Se entienden los dos escenarios? El primer escenario, muerte digna, yo ya estoy involucrado en un proceso biológico de deterioro e irreversible. Entonces el paciente internado dice, esto no lo quiero, muchachos, vamos con los cuidados paliativos y sigo para adelante con esto, sin que implique eutanasia, ¿no? La diferencia entre la eutanasia es acelerar un proceso mórbido y la muerte digna es acompañar un proceso mórbido sin un sostenimiento artificial, hasta donde el cuerpo dé, hasta donde la vida de esa persona dé, con un acompañamiento de paliativos y de confort. Esos son los dos escenarios.
muerte digna, eutanasia, y después tenemos las directivas de voluntad anticipada, lo que me preguntaste vos, Martín, es lo que sigue en el listado de preguntas, que es otra cosa, que es cuando el paciente sano, por decirlo de alguna manera, dispone de directivas a través de un documento, que es como una escritura de la compra de un departamento, dispone a futuro. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para realizar directivas? Bueno, nosotros tenemos primero la ley 26.529 que decía que se tenía que hacer frente a un escribano o frente a un juez. Después el Código Civil, en el año 2015, dice que esas directivas no dice nada con respecto a esa exigencia. Lo cierto es que son para adelante. Son el paciente sano, para adelante deja directivas de voluntad anticipada. ¿Son obligatorias para los médicos? Sí, son obligatorias. Si las tienen a la vista, si el paciente ingresa como ingresan los testigos de Jehová, con el cartoncito, la credencial o la papeleta. Si no las tenés a la vista, tenés que actuar conforme tu criterio médico para salvarle la vida a ese paciente y para actuar conforme lo indican los conocimientos médicos actuales y lo que tenés. Lo que tenés como insumo, infraestructura, el conocimiento actual, actuás. Entonces vos tenés lo que es la muerte digna, que es un escenario, paciente internado, irreversible, las directivas de voluntad anticipada, es paciente sano, que sin estar internado deja esas directivas que son obligatorias para los médicos, para el equipo de salud, en tanto y en cuanto las puedan ver, tal cual ocurre con los testigos de Jehová. Entonces, ¿cómo sabemos de la existencia? Si el paciente no las trae y está inconsciente, vos no tenés constancia de la existencia, tampoco le podés dar bola a un familiar que viene y te dice en el momento, ¿entendés? No es tan fácil. Bien, no, ¿sabés qué? Mi hermano es testigo de Jehová. No, si no está documentado, vos tenés la obligación de seguir para adelante, porque vos no sabés si el hermano en realidad lo que quiere es que vos no lo transfundas, no lo atiendas para que se muera y quedarse él solo con la herencia de los padres. ¿Se entiende? Entonces, las directivas de voluntad anticipada son obligatorias, hay que cumplirlas en tanto y en cuanto vos las hayas visto. Si no las viste, es como si no existieran. Si el paciente está irreversible, incurable, y hablamos de lo que es la muerte digna, también es obligatorio para el equipo de salud, en tanto y en cuanto no implique una práctica de eutanasia, que es acelerar ese proceso mórbido. ¿Las directivas de voluntad anticipada aplican en la actual situación de pandemia? Sí, por supuesto, claro que aplican. Sí, sí, la pandemia no cambia nada, ni lo que tiene que ver con la muerte digna, ni lo que tiene que ver con las directivas. Después otra pregunta, en el supuesto de que existan, ¿puede un familiar de primer grado oponerse? Buenísima esta pregunta. No, no puede. Y tenemos un caso de no hace mucho, que ahora no me acuerdo el nombre, pero era un chico, un muchacho, que dejó directivas de voluntad anticipada porque era testigo de Jehová, entonces en el hospital no lo iban a transfundir, y se presentó el padre del muchacho pidiendo que lo transfundan, que no le den bola a las directivas de voluntad anticipada, y se presentó una mujer con un hijo chiquito de 3 años diciendo que ella era la madre y que de su hijo, y que ese era su hijo, y que el hijo tenía derecho a no perder a su padre. El caso llegó en tiempo récord a la Corte, y la Corte dijo, miren, ni el derecho del hijo a no perder el padre, ni el derecho del padre a no perder el hijo valen. Lo que vale es el derecho del individuo, porque la última legislación de los últimos 20 años, a nivel mundial y a nivel nacional, acá, refleja esto, los derechos personalísimos que son indelegables. Y mi derecho a definir si quiero o no quiero ser transfundido, mi derecho a definir si quiero o no quiero ser reanimado, a si quiero tener una vía central para que me den alimentación parenteral, hidratación parenteral, es mío, no lo puede, nadie se puede interponer en que yo decida sobre esas cosas, ¿no? Así que bueno, esa pregunta es buenísima, porque esto pasa mucho, y en el fragor de la guardia, de la terapia y todo, mucho familiar, mucha gente viene y se arman estos líos que en principio vemos que, bueno, no pasa nada, y después se arman unos tremendos problemas, como cuando damos los informes, que eso viene más adelante. Limitación de soporte vital, sigue ahora. Sí, bueno, sabemos que desde el punto de vista ético, tanto la suspensión del soporte vital como la no progresión son equivalentes, y desde el punto de vista legal... Desde el punto de vista legal,
la limitación del esfuerzo terapéutico está prevista para los casos en los que el paciente no dejó directivas de voluntad anticipada, es decir, cuando estaba sano no previó esto, y entró en un estado de irreversibilidad antes de poder definir qué quería, cómo quería que fuera el final de su vida. Por eso es que la recomendación de médicos municipales es que en los consentimientos informados de internación, cuando el paciente llega a la institución, uno pueda hablar de estos temas cuando esté lúcido, cuando esté consciente, y ya que el paciente lo deje dicho. ¿Cómo hacemos cuando no hay nada? No hay nada, no hay directivas, el paciente no llegó a disponer si quería los caminos de la muerte digna. Bueno, se aplica el criterio médico, porque tampoco vos le podés dar cabida a lo que diga un familiar que no sabés quién es. Porque quiero dejar en claro algo que a veces se discute. No es lo mismo que un familiar consienta un acto médico a que un familiar rechace un acto médico, porque las consecuencias son completamente diferentes. Si yo como familiar, no sé, hijo o nieto, rechazo la hidratación o la alimentación parenteral, ya sé que eso desemboca en la muerte de mi familiar. Distinto es que yo consienta o no consienta un acto médico. Entonces, ¿cuál es, desde el punto de vista legal, el alcance de la limitación del esfuerzo terapéutico? El criterio médico. Es el criterio médico el que pone en la balanza hasta dónde se debe hacer teniendo como fin una mejoría o no. Si ya sabemos que no va a haber mejoría, entonces el criterio médico es el mínimamente invasivo, el más humanitario, y el de no entrar en lo que se llama el encarnizamiento terapéutico por sostener una vida hacia adelante que ya sabemos que no va a tener una mejoría en esa situación. Entonces, desde el punto de vista legal, lo importante y el tip importante es la justificación de por qué llego hasta acá. Y uno no anota en la historia clínica que deja de hacer, anota hasta dónde llega. ¿Se entiende la diferencia? Uno no anota, dejo de hacer. Digo, en este cuadro, en este contexto, y lo explico bien, porque hay una cuestión muy interesante, que siempre yo charlo con los profesionales de la salud, con los médicos, y es que el médico sabe por qué hace lo que hace, y toma las decisiones, y generalmente toma buenas decisiones. El asunto es que acá entra a jugar mi rol. Yo estoy para defenderlos en un segundo escenario, que es el escenario en donde la justicia está mirando bajo la lupa, puso bajo la lupa ese acto y lo está investigando. Y los jueces no resuelven sobre el hecho real. Los jueces resuelven sobre el hecho reconstruido. La justicia es una puesta en escena. Los jueces no estuvieron en el momento en donde el sujeto A apuñaló al sujeto B. Los jueces lo que van a resolver es sobre un hecho reconstruido. Y con los actos médicos pasa lo mismo. Ustedes toman un montón de decisiones, apremiados por el tiempo, apremiados por la cantidad de trabajo, apremiados por el cansancio, que los lleva muchas veces a no documentarlos correctamente. Y lamentablemente, no me avergüenza decir que yo he perdido juicios. Los juicios que me tocó perder, lo más doloroso es que las cosas se habían hecho bien, pero se habían documentado de manera incompleta. Entonces, cuando vos reconstruías el hecho, no constaba, no surgía por qué se había hecho o se había dejado de hacer algo. ¿Por qué antes de entrarlo a quirófano a un paciente con un aneurisma de aorta de 5.5, que del Michans para arriba es quirúrgico inmediato, no surgía por qué habían decidido esperar para entrarlo? Bueno, habían decidido esperar porque faltaba una de las 3 patas diagnósticas del aneurisma roto. Entonces decidieron esperar porque en vez de estar hipotenso, estaba hipertenso. Entonces decidieron bajarle la presión, pero no anotaron nada. No anotó el vascular, no anotó la enfermera que suministró la medicación y no anotó el cardiólogo que dispuso qué medicación había que poner para bajarle la tensión arterial de manera suave.
pausada para entrarlo a quirófano en mejores condiciones. Entonces, el hecho real, un hecho impecable, inmaculado, el cirujano decidió entrarlo a quirófano, lo decidió la conducta quirúrgica, pero decidió entrarlo en mejores condiciones. Sin embargo, en el hecho reconstruido surgía que había entrado a la guardia de un hospital de la ciudad de Buenos Aires un aneurisma de aorta diagnosticado por imágenes de 5.5, que repito, del Michan para arriba es quirúrgico inmediato, y lo habían dejado 3 horas en la guardia. Y obviamente se murió, si no, no estaríamos hablando de este tema. Entonces, el criterio, para no irme de tema, el criterio desde el punto de vista legal es el criterio médico. ¿Hasta dónde voy a llegar? No es que voy a dejar de hacer, ¿hasta dónde vamos a hacer con este paciente y por qué? ¿Cuál es el límite? Sí. Sí, no, acá está. Una pregunta acá está la pregunta. ¿Cuál es el límite que atravesado incurriríamos en obstinación? Claro, lo que yo les decía antes, el encarnizamiento terapéutico. El límite para el encarnizamiento terapéutico está dado a partir del momento en el que vos haces algo por un paciente que no tiene como objetivo una mejoría, sino solo prolongar la vida de ese paciente sin un fundamento científico de mejoría. Ese es el límite. Es difícil para mí explicarlo como abogado y en esta charla con estas limitaciones, pero el límite está en esto. Un juez te podría decir, señor, ¿para qué hizo esto que implicó algo, digamos, intenso, ¿no? ¿Para qué lo hizo? ¿Qué objetivo? ¿Cuál era la mejoría? No, solamente para que siga con vida. ¿Para que siga con vida? ¿Para qué? ¿Se entiende? Es decir, ese es el límite. ¿Cómo debe ser registrado en la historia clínica? Y con lujo de detalle. Esto es un embole, por las condiciones en las que ustedes trabajan, los tiempos y la cantidad de trabajo que tienen, y el hostigamiento externo que hay hacia el equipo de salud. Cada vez que yo les digo, tienen que anotar mejor en la historia clínica, y un poco me da vergüenza ajena. Digo, che, puta, yo les tengo que decir, les agrego una carga. Lo que me sigue decirles es por su bien, porque hoy ser médico implica esto, lamentablemente. Implica estas consecuencias. Entonces, ¿cómo debe ser registrado? Y con el mayor detalle posible y justificando cada cosa que se hizo. Miren, yo en un expediente judicial, si decido tomar el camino A o el camino B, lo justifico. ¿Se entiende? Es decir, yo puedo apelar o no apelar una resolución. Puedo presentar o no presentar tal prueba. Bueno, lo justifico y entiendo, mirá, presentar esta prueba me parece riesgoso por esto, esto y esto. Lo mismo tienen que hacer ustedes en la historia clínica. No estoy haciendo un paralelismo real, porque ustedes tienen vidas en las manos y yo, bueno, como mucho, la matrícula de ustedes, que también es como su vida, pero digo, no estoy ni comparando, las comparaciones son odiosas y yo me saco el sombrero por lo que hacen ustedes. Así que bueno, sigo, sabiendo que el soporte vital es... Vadim, y una pregunta, ¿y nosotros tenemos que pedirle consentimiento al familiar para la limitación del esfuerzo terapéutico o no? ¿O lo decidimos y lo anotamos? Muy interesante. El familiar no tiene... les voy a contar un caso porque es más interesante para graficarlo. Si un familiar te viene y te dice que no lo respires a su abuelo, a su papá, o no le hagas tal cosa, nuestra ley no lo habilita. Hay un caso testigo, que es el caso Marcelo Díez, donde la Corte dice, háganle caso a las 2 hermanas del señor Marcelo Díez. Y estuvo 20 años conectado el pibe. Es un caso de acá, creo que estuvo en el Mundis. Háganle caso a las hermanas, pero no por la voluntad de ellas. Porque las hermanas en un proceso judicial manifestaron bajo la declaración testimonial, es decir, la declaración juramentada, que su hermano en vida había dicho que él no quería estar en un respirador, que él no quería, etcétera, etcétera. Entonces, la justicia, la Corte, ni más ni menos, no tuvo por válido el deseo de las hermanas, ¿se entiende? Tuvo a las hermanas como un instrumento para probar la voluntad de Marcelo Díez. ¿Se entiende? La voluntad que prima es la del paciente, con lo cual, si un familiar viene y te dice, no, yo no quiero que le haga más nada a mi abuelo o a mi papá, no quiero que sufra. Mire, señor, a usted la ley no lo habilita para decidir por su papá. Nosotros vamos a seguir según criterio médico
y vamos a hacer todo lo que sea necesario en tanto en cuanto las expectativas de vida lo justifiquen. Entonces, es muy bueno tener el acompañamiento de la familia, pero no es absolutamente necesario, y lo que no es válido es el rechazo de la familia, cosa que muchas veces sucede en muchos lugares, en muchas clínicas, en muchos hospitales, en muchos sanatorios. Hoy se llevan adelante prácticas donde el familiar dice, no quiero que le hagan más nada. Los médicos anotan que por indicación del familiar no se hace más nada y no se hace más nada. Es un riesgo altísimo y no pasa nada hasta que pasa. Nuestra ley no habilita a ningún familiar a disponer el retiro de medidas, ¿se entiende? Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo manejás con los familiares? Y con los familiares, acá hay un gran trabajo, porque tenés familiares que son jodidos, y los más jodidos son los que no le dieron bola al paciente cuando estaba vivo, son los que nunca iban a ver al abuelo, los que nunca iban a ver a la abuela, son los que más violentos se ponen con el equipo de salud, y son los que más exigen, hagan todo lo que haya que hacer, ya lo sabemos. Entonces es un trabajo muy difícil, y en el que ustedes también tienen que saber que tienen que tener mucho cuidado con a quién le brindan la información. ¿Viste? Cuando salís de la terapia y se te acercan un montón de familiares, bueno, hay que tener cuidado, por eso hay que mejorar los consentimientos. Yo tengo un modelo de consentimiento de internación donde el paciente, cuando todavía está consciente, dice, los informes médicos, cuando no sean brindados a mi persona, podrán ser brindados a fulanito y menganita. Nada más. Después, si ellos lo que quieren es hacer público ese informe, es un problema de ellos, pero ustedes tienen que saber que la información del paciente es confidencial. Bueno, vamos con los informes telefónicos, que sería la próxima pregunta. Yo quería preguntarte si vos estás notando, quizás todavía es muy precoz. No escucho bien. A ver, ¿me escuchás ahí mejor? Ahora Ahí. sí. Ahí se escucha mejor. Quería preguntarte si con este tema que no se permiten las visitas por parte de los familiares, donde la comunicación es a través de un teléfono o a través de un mail, si esta falta, por el fondo es una falta de transparencia que estamos teniendo entre la comunicación de la familia sobre el paciente, si esta falta de transparencia que nos obliga el COVID no produce mayores conflictos médico-legales. Y sí, la verdad que en situaciones ideales vos los informes no los podés dar telefónicamente porque no sabés con quién estás hablando. Se presentó un caso hace horas nada más en un hospital de acá de la Ciudad de Buenos Aires, donde le dije, muchachos, el paciente estaba lúcido, es decir, es un paciente que hablaba como nosotros tres ahora, lo más bien. Y le dice, no, nosotros le damos información telefónica y por mail a una mujer que se presentó y dijo que era la pareja. Digo, ¿pero vos le preguntaste al paciente a quién querés que darle los informes? Es decir, cuando el paciente, ahora el tema de informes telefónicos o por mail, mientras el paciente esté consciente, nuestro salvoconducto es pedirle a él una autorización acerca de a quién o quiénes le podemos dar informes. Mientras se puede manifestar, ya sea verbalmente o por escrito. Es nuestro salvoconducto, que son prácticas que uno no las tiene, digamos, presentes en todo momento. Me encantaría poder ir todos los días a un hospital y estar con ustedes ahí metiendo manos en la masa. Es decir, hay que pedirle al paciente lúcido o consciente que nos diga a quién quiere que le demos los informes. Es fundamental. Ya ha habido reclamos por haber dado informes a alguien que se presentó y dijo ser la pareja, dijo ser la mujer. Después apareció otra que dijo, no, yo soy la mujer. Bueno, y esas cosas son un gran problema. Entonces, informes telefónicos, el principio general es ese, el paciente. Ahora, si el paciente no puede darse a entender, entonces uno tiene que tomar algún recaudo, en la medida de lo posible algún recaudo. Yo lo que digo también es que las instituciones tienen que disponer de algún, la palabra protocolo queda grande, pero de alguna línea, ¿no es cierto?, de algún mecanismo para que no sea el médico, y menos un médico de terapia, que es un recurso humano valiosísimo, escaso, agotado, como para que esté haciendo estas cosas. Es decir, en los hospitales, los sanatorios, las clínicas tendrían que, a partir de determinados mecanismos, lo que pasa es que la pandemia se nos vino encima
y uno querer hacer las cosas bien, no siempre se puede, se hace lo mejor que se puede. Entonces, si vas a dar un informe telefónico, el principio general es que el paciente te autorice a quién. Si lo vas a dar por mail, lo mismo, ¿a quién? Si el paciente no se puede dar a entender, que la persona que lo pida el informe acredite de alguna manera quién es. Mira, el otro día yo hice una denuncia por una discriminación a una médica en un edificio de la Ciudad de Buenos Aires. Me llamó una suboficial que dijo ser de Policía Federal, de la División de Actos contra actos de discriminación. Y digo, mira, discúlpame, no quiero ser descortés, pero te pido un favor, mandame por WhatsApp una foto de tu credencial, porque me estaba pidiendo el teléfono de la médica. Entonces, bueno, la suboficial me mandó su credencial de Policía Federal y decía ser quién ella era, entonces yo le avisé a la médica y le pasé el contacto a la médica. Es decir, si el paciente no se puede dar a entender y tenés que darle una información por teléfono, le pedís que mínimamente se acredite, de esa manera. Después, responsabilidad de administrar las camas y contagios en una institución. Bueno, acá yo agregué lo del artículo 205, que es el castigo a quien no tome las medidas que dispuso la autoridad competente y no evite la propagación de una pandemia. Bueno, la responsabilidad de administrar las camas, esto es como la ética individual o la ética colectiva. Es decir, si vos justificás por qué le diste la cama a uno y no a otro, y esa justificación tiene un criterio médico, estás cubierto y te voy a poder defender bien. Ahora, si yo, sentado en la intimidad de médicos municipales o de mi estudio, te digo, che, ¿por qué le diste la cama a Juan y no se la diste a Pablo? Y vos me decís, no, ¿sabés lo que pasa? Es que con Juan juego al fútbol desde que soy adolescente, y te digo, estamos en el horno. Entonces, si vos me anotaste en la historia clínica que le diste la cama a Juan, porque Juan tiene 40 años y Pablo tiene, no sé, 75, estoy tirando fruta porque no soy médico, les pido disculpas, 75, y es un caño, es un pan vascular, es una bomba de tiempo, y bueno, entonces hay una justificación. ¿Se entiende? Obviamente pedirás la derivación, harás todas las medidas que la red te permite, pero la cama se la diste a Juan, que es lo mismo que cuando haces un triaje en Cromañón. Los pones los rojos, los verdes, los negros y decidís a quién trasladás. Entonces, bueno, te dedicás a los rojos, que son urgentes y tienen chance de vida. Los negros ya están o muertos o se van a morir. Y los verdes pueden esperar. Esto es lo mismo, triage. Pero el triage no en tu cabeza, justificado en la historia clínica, porque los juicios vienen 2 o 3 años después, y los jueces no resuelven sobre el hecho real, porque no tienen un video y un audio de lo que pasó. Tienen, por suerte, lo que nosotros anotamos. Y si nosotros registramos por qué tomamos las decisiones, está perfecto. Nuestro gran problema no es que tomamos malas decisiones. Yo me saco el sombrero por el laburo que hacen ustedes. El problema es que piensan que lo que ustedes tienen en la cabeza vale como prueba, como el vascular, que decidió esperar 3 horas, nadie anotó nada y el paciente se murió en la guardia. Entonces, la responsabilidad de administrar las camas está salvaguardada si vos dejás constancia del criterio médico por el cual decidiste administrar las camas de esa manera. Y la responsabilidad por contagio, bueno, hay que dejar en claro que uno hace lo que puede con lo que tiene. Es el nuevo Código Civil, que es muy rico en cuanto a todo esto. Catalina Galati, la abogada del Pirovano, es una genia en el Código Civil. Es muy rico, y cuando habla de la responsabilidad, nosotros tenemos que tener en cuenta que el médico tiene una obligación de medios y no de resultados, que siempre se dijo eso, pero nunca estuvo en una ley. Hoy lo tenemos en el Código Civil, con lo cual vos, dejando constancia que utilizaste los medios que tenías, nadie te puede exigir que vos vayas a conseguir medios a otro lado o que pongas tus propios medios. Dejando constancia que utilizaste los medios que tenías a tu disposición, si hay un contagio, y bueno, está dentro de los alias que implica la actividad médica. El asunto es que tiene que constar que vos hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Lo que pudiste con lo que tenías. Y después, restricción de recursos en la pandemia, cuando debo elegir a quién ventilar, bueno,
cuándo debo elegir a quién ventilar, lo dije antes, no me voy a extender, no me gusta, ya bastante por las ramas me voy a veces, es el mismo criterio. Justificar por qué decidí ventilar al paciente B y no al paciente D. Bueno, esas son las preguntas que tenía acá y alguna que otra que ustedes fueron mechando. No sé A si mí tienen alguna otra. me gustaría, por ejemplo, preguntarte, en el caso de que nos quedemos sin insumos, equipos de protección personal, ¿cómo hacemos? Mira, te voy a decir algo. Primero te voy a decir el principio general. Si vos tenés que hisopar a un paciente, te dicen hay que hisopar al paciente de la cama 13, y no tenés los medios de protección personal que el protocolo vigente a ese día del Ministerio de Salud dice que tenés que tener, vas a tener todo el respaldo, no solamente de la Asociación de Médicos Municipales, sino mío, en por qué te negaste a hacer eso. Porque no hay una sola norma, ninguna ley que obligue a un médico a poner en riesgo su vida en un caso concreto. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que instalamos en médicos municipales a través del 0800? Si te dicen a vos, Karina, tenés que ir a hisopar a la cama 13, y no tenés lo que el protocolo dice, me llamás y dejamos constancia que el hisopado no se hace hasta que no se consiga lo que el protocolo dice. ¿Se entiende? Eso es en ese escenario concreto. En ese escenario concreto actuamos de esa manera. No hay ninguna sola ley, ninguna norma que le exija al médico poner en riesgo su integridad física para salvaguardar la de un tercero. ¿Ok? Es decir, esto pasa mucho. Sí. Y otra pregunta, por ejemplo, que no es relacionada a eso, sino con los informes. Los informes de fallecimientos del paciente, ¿se tienen que dar telefónicos o tenemos que hacer que el familiar venga a la terapia intensiva? Sabemos que muchos están en cuarentena, pero nosotros no acostumbramos a dar un informe de fallecimiento telefónico. Pero ¿cómo nos adecuamos a la pandemia? Yo lo que les recomiendo es que esa no sea una decisión que pase por ustedes, ni por el médico, ni por vos, como médico individual, ni por el servicio. Yo creo que esas decisiones tienen que emanar de la dirección del hospital y decir, miren muchachos, estamos en esta situación, ¿cuál es la decisión del hospital de cómo se va a comunicar? Y es más, yo no pondría a un médico, y menos de terapia intensiva, a perder tiempo haciendo un llamado con todo el perdón, con todas las disculpas del caso, y que Dios me perdone. Pero no pondría a un médico de terapia intensiva a que disponga de 3 minutos, 7 minutos, o lo que sea, a hacer ese llamado de teléfono. Creo que hay que buscar la manera, cada institución encontrará la mejor manera según los recursos que tenga, pero me parece que no es el mejor camino que ese trabajo, que lo hagan ustedes. Está bien. Yo, Vadim, y ya para ir cerrando, porque creo que nos vamos acercando a los minutos finales, quería preguntar... Sí, aparte me están matando porque tengo un quilombito ahí en un hospital que no quise interrumpir. Yo el Zoom siempre lo hago con la computadora, entonces puedo contestar mensajes, pero esta vez me tocó hacerlo con el teléfono y me están buscando de un hospital por un tema, así que sí, vamos terminando. Y ustedes saben, Martín, Karina, saben que más allá de este Zoom, ustedes, la gente de sus hospitales, la gente de SATI, me puede ubicar en el celular, ustedes pueden brindarlo y por WhatsApp me ubican las 24 horas. Decime, Martín. Quería preguntarte, acá en la pandemia las decisiones bioéticas son continuas. Las decisiones que toma el médico bioéticas son continuas. ¿Se pueden judicializar esas decisiones? ¿Son qué? ¿Son qué? Las decisiones bioéticas que tomamos sí. continuamente, ¿se pueden judicializar? ¿Ustedes? No. No. Por ejemplo, la familia, al no estar de acuerdo con una decisión. La verdad es que las familias y hasta funcionarios, las familias pueden judicializar y judicializan cualquier cosa. Y tenemos un poder judicial, del cual ustedes saben, soy bastante crítico, más allá de que sigo las reglas del juego y respeto y juego con las reglas que hay que jugar, pero soy muy crítico porque la verdad que se hacen eco de un montón de pavadas que lo único que hacen es poner trabas. Si las pueden judicializar, sí, las pueden judicializar y de hecho las judicializan
mucho. De hecho, hay muchos amparos presentados y hay amparos que se resuelven de una manera totalmente cobarde por parte de algunos funcionarios judiciales que en vez de ir al lugar y ver cómo realmente son las cosas, por las dudas, resuelven favorablemente para que no los escrachen en televisión. Bien. Bueno, te liberamos, Vadim, muchas gracias a vos, a médicos municipales. Karina, ¿vos querés cerrar con algo? No, nada, muchísimas gracias siempre en realidad por estar a la defensa del médico y siempre disponible cada vez que te llamamos, realmente nos ayudas en todo. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, es un orgullo trabajar para ustedes por lo que hacen por la gente todos los días, en las terapias, en las guardias, en las ambulancias, en los consultorios, en todos lados. Y saben que tanto en sus hospitales como en la SATI, mi celular está a disposición las 24 horas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.